dado cita el día de hoy a esta conferencia, público presente. El Colegio de Abogados de Lambayeque y su Consejo Directivo ha tenido a bien programar esta conferencia preocupados por temas no solo específicamente de las materias que manejamos los abogados, sino que también son de interés del público en general. Y más aún en un tema que es muy complicado y de mucha vigencia respecto a la seguridad vial y a las normas de tránsito. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy, y que muy gentilmente se ha dado cita para colaborar con el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, el doctor Marcos Agurto Cardosa, quien estará a cargo de esta conferencia denominada Análisis de la tipificación de las infracciones y su importancia para el establecimiento de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. El doctor Marco Agurto Cardosa es abogado con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es especialista en seguridad vial, fiscalización y control de tránsito y transportes, es perito y decano del Colegio de Peritos de Accidentología Vial, es docente universitario y autor de importantes obras relacionadas con el tema. Por favor, estimada concurrencia, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Marco. Bueno, distinguida audiencia, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al colegio, el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, por su interés en participar en este tipo de exposiciones. Mi nombre es Marcos Agurto Cardosa y voy a tener acá una exposición sobre un tema que es poco frecuente, poco común. Quizás hasta le restan importancia a este tema del campo de administrativo sancionador con respecto al tránsito y al transporte, pero que tiene mucho que ver con la problemática que tenemos actualmente en este campo, ¿no? Creo que de todos es conocido que cada día que abrimos un periódico o vemos un noticiero, vamos a encontrar siempre un accidente. Y en esta réplica de estos actos se incrementan las estadísticas de tal forma que nos sitúa en una situación un poco compleja. Y voy a explicar por qué. El Estado, como todos conocemos, no solamente va a ser aquel generador o proveedor de aquellos servicios que requiere la comunidad, sino también una actividad muy importante, y esta actividad es el control social. El control social por medio del cual el Estado, en la vía formal, estamos hablando ya de aplicación del derecho, va a pretender que las personas realicen conductas apropiadas, conductas buenas o conductas consideradas seguras. En el campo del tránsito y transporte, todos conocemos que no existe el concepto de libre tránsito. El libre tránsito es algo utópico, porque el momento que usted sale y hay un espacio, por ejemplo, para el peatón y un espacio para el conductor, ya no estamos hablando de libre tránsito, estamos hablando de un tránsito regulado. El simple hecho de estar parado en la vía pública tiene connotación jurídica. O sea, el hecho simplemente de ocupar un espacio en la vía pública sin necesidad de hacer nada. Entonces, el campo del tránsito es un campo regulado y poco conocido. Vamos a ver las dos esferas, dos materias. Tenemos un problema de accidentes de tránsito y siempre vamos nosotros a ver que en el ámbito penal vamos a encontrar el reproche o la sanción para aquellas personas que cometen estos actos ilícitos, que son las lesiones y los homicidios culposos. Pero esta es la segunda barrera del Estado, porque la primera barrera que está más adelante es la del derecho administrativo. Y aquí, por medio de los reglamentos, por medio de las normas y por medio del procedimiento sancionador, es que vamos a lograr nosotros que el Estado ponga ese primer frente, esa primera barricada, para impedir de que estos actos se cometan. Ahora, esto, en teoría, ¿no? Tenemos la desproporción entre el Estado y el ciudadano, y quisiera hablar un poco del derecho administrativo, porque todavía lo que tenemos esa especialidad como que no se nos toma muy en serio, ¿no? Siempre las grandes divisiones del derecho han sido civil, penal, y por ahí laboral, familia y el administrativo como que todavía no tiene esta connotación. Pero si tenemos que el Estado en esta práctica cotidiana va a regular las conductas y tiene el derecho de punir y sancionar, este derecho de punir y sancionar, que es el jus puniendi del Estado, lo vamos a encontrar en dos niveles, dos dimensiones. El primero va a ser
el del derecho penal, conocido ya por todos, y el segundo va a ser en el procedimiento administrativo sancionador, que es el tema que nosotros vamos a hablar. El Estado, con relación al ciudadano, guarda una relación de desequilibrio. Claro, yo soy el que castigo, y toda aquella persona a la cual yo tengo derecho, o tengo el poder, o tengo la potestad de castigar, goza de derechos reconocidos, de principios fundamentales que están contenidos en la Constitución. Estos mismos principios fundamentales que están contenidos en la Constitución y que amparan a toda persona de que va a ser emplazada en el ámbito penal, también corresponden al ámbito administrativo. Si nosotros tenemos que el Estado, con relación al ciudadano, guarda una relación de desequilibrio, pues hay que buscar un equilibrio entre ellos. Y en primer lugar vamos a tener en el ámbito administrativo los procedimientos administrativos. Claro, si yo, por ejemplo, voy a pedir una autorización, una licencia, y me encuentro con que el funcionario de turno no es, a lo mejor no soy de su simpatía, pensaríamos, ya perdí, ya no me van a dar la licencia o la autorización, o por ahí dicen, vamos a buscar algún tipo de recomendación para que nos den la autorización. Quiero abrir, por ejemplo, una empresa de taxis, y resulta que no me quieren dar la autorización. Pues esto ya no ocurre, porque tenemos los procedimientos administrativos, tenemos ya la garantía, el primer nivel de garantía, de que solamente cumpliendo con los requisitos del TUPA, solamente presentando ese expediente y dentro de un plazo determinado, se me va a otorgar esa autorización. No sé si ustedes recuerdan pues la figura que teníamos antes del funcionario público en esos programas cómicos, ¿no se acuerdan? Alex Valle, Fernando Farrés daban la imagen de un funcionario público en el cual solamente cuando le venían a hablar de determinada persona, él daba la autorización. Y si no, te dejaba haciendo cola año tras año, ¿no? Pero esta visión de la administración pública que se había en ese momento ya cambió, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos la primera, se puede decir, nivel de protección. ¿Cuáles son los procedimientos? Si yo cumplo los requisitos del TUPA y lo hago dentro de la formalidad y la legalidad, pues si me corresponde la autorización me la van a dar. No hay necesidad de buscar pues amigos, no hay necesidad de buscar varas, como dicen por ahí. Ya tenemos nosotros un procedimiento. Inclusive, si no cumplen con los plazos, hay mecanismos también que yo puedo utilizar para poder entrar en funcionamiento. Este es el primer nivel de protección que vamos a encontrar en estos momentos para los ciudadanos. Y el segundo nivel de protección, que es el nivel reactivo, son los recursos administrativos. Pues bien, me negaron la autorización, entonces yo voy a poder utilizar uno de los recursos administrativos para poder oponerme a la decisión arbitraria de esa autoridad. Tenemos entonces en estos dos niveles de protección la esencia de la defensa del ciudadano, pero aún todavía en el ámbito administrativo tenemos más. La potestad sancionadora es la facultad que tiene el Estado de punir y de castigar. Y en esto vamos a hacerlo no solamente para abogados, sino también para no abogados, ¿no? Para entender. El Estado tiene el derecho a punir, el derecho a castigar. Nosotros hemos renunciado a esta venganza privada, el ojo por ojo, diente por diente, y hemos dicho, yo no puedo utilizar la venganza. Estado, encárgate tú de poner el orden. Tú vas a tener el poder de coerción y el poder de coacción para obligar a las personas que tengan determinadas conductas. Esa es la potestad sancionadora. Pero la potestad sancionadora, vamos a verlo dentro de la administración pública, para imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo. Sanciones a través de un procedimiento administrativo. Muchas personas creen, por ejemplo, que el ámbito del tránsito, en el caso de las papeletas de infracción, de tránsito y transporte, el policía sanciona, lo cual no es correcto, no es exacto. ¿Por qué? Porque el policía simplemente emite una denuncia, nada más. Emite una denuncia que se llama papeleta de infracción y se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, entre el acto y la sanción existe un periodo que se llama el procedimiento administrativo sancionador. Algunos dicen, hay algunos tratadistas inclusive que dicen de que bueno, que no es necesario porque es una cosa pues de menor jerarquía, pero el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y dice que todos los ciudadanos merecen o están sujetos a la tutela jurisdiccional. O sea, no hay nadie que por ahí pueda decir, no, a ti te vamos a dar una sanción directa. Y es como ocurre últimamente cuando piden mano dura, ¿no? Cuando hablamos de que, y lo estamos viendo en los decretos legislativos que están apareciendo últimamente, dicen la población pide mano dura, y entendemos como que mano dura es saquéate todas esas garantías y todos esos principios y dale la sanción directa. Algo de eso ocurre, por ejemplo, en materia de tránsito y transporte. Ahora, ¿cómo hacemos? Y tenemos que pensar también como el funcionario, ¿no? Decimos, ¿cómo hacemos para lograr el control de determinadas conductas si no tenemos la potestad de sancionarlo? Falso. Tenemos la potestad de sancionarlo, pero para sancionarlo tenemos que cumplir con todas las prerrogativas y principios, ¿no?
a los cuales se ampara por ley. O sea, no podemos sancionar por sancionar. Y en esta potestad administrativa se entiende que la sanción administrativa es mal infringido a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita con finalidad represora consistiendo en la privación de un bien, un derecho o la imposición de un deber, en este caso las multas, ¿no? Al estar vedada para la administración, la sanción es consistente en privación de libertad. Administrativamente no vamos a ver privación de libertad, ¿no? Como lo vamos a ver ya en el principio descrito. Los principios del derecho administrativo sancionador y esta potestad sancionadora devienen pues de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Dice, es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y el bienestar general. Y a través de la potestad sancionadora la administración puede cumplir con esos fines constitucionales. Sin embargo, hay la necesidad de someter a la potestad a los mecanismos de limitación y control del poder. ¿Cuáles son esas limitaciones que tiene? Los límites de la potestad sancionadora van a ser la sujeción al principio de legalidad, lo que determina que necesariamente para poder sancionar tengo que tener esa atribución por norma con rango de ley. La prohibición de la pena privativa de libertad. Administrativamente, hay algunas personas, todavía ciudadanos que piden, ¿no? Dicen, si ves que una persona bota basura o que está mencionando la vía pública, tendría que haber una detención de la persona, o si está manejando de tal o cual manera, deberían detenerlo. Pero vemos que el derecho administrativo no permite, ¿no?, que haya privación de la libertad como sanción. El respeto a los derechos y defensas que son reconocidos en aplicación de los procedimientos que la administración sigue en imposición de sanciones. O sea, las garantías que debe haber para todo ciudadano de que va a ser sancionado, pero siguiendo el debido procedimiento. Y el límite de la potestad sancionadora también va, en el caso de la subordinación de esta potestad de la administración a la autoridad judicial. O sea, terminando inclusive nosotros, me consultaba un señor, me decía, he cometido una infracción que a la vez es un delito, ingerí bebidas alcohólicas, superé el límite reglamentario, manejé un vehículo. Estando en una esquina, fui impactado por otro conductor. Ahora en estos momentos tengo un procedimiento administrativo sancionador por conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas y haber participado en un accidente de tránsito que me da como sanción la cancelación de mi licencia y la inhabilitación de por vida para obtener una nueva. Entonces, si nosotros revisamos aquí, decimos, oiga, pero esa sanción es un poco extrema, porque si vamos a hablar de un principio de razonabilidad, tendremos de que este ciudadano, si bien es cierto, cometió un ilícito, una infracción, que a la vez es un delito, ingerir bebidas alcohólicas, pero el hecho de participar en un accidente de tránsito no correspondería en este caso, porque ya que no ha sido el causante. Ha participado en forma pasiva en este hecho. Pero la administración dice, no, matemática pura. Acá dice cancelación e inhabilitación, y yo aplico eso. Nosotros podemos en algún momento, inclusive, una vez agotado la vía administrativa, llevar a la administración ante el Poder Judicial. Por eso es que dice, la subordinación de esta potestad sancionadora de la administración pública a la autoridad judicial consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la jurisdicción contenciosa administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser enjuiciados por el órgano administrativo de aquella jurisdicción. Cuando hay no distinguir, cuando tenemos que en el mismo acto vamos a tener una pena y una sanción administrativa, pues se privilegia lo penal. Entonces, cuando tenemos nosotros a la autoridad a la administración como autoridad y terminamos el procedimiento administrativo sancionador, lo podemos, una vez agotada esta vía, sacar de ese ámbito y llevar al órgano jurisdiccional, en este caso al Poder Judicial, para encontrar frente a frente con la autoridad y vamos a tener como mediador al órgano jurisdiccional, en este caso un proceso contencioso administrativo, un juez contencioso administrativo, que va a verificar si se han cumplido el debido procedimiento y se han observado todos los principios y garantías que indica la ley en ese procedimiento administrativo sancionador. Otro límite de la potestad sancionadora, el desarrollo, las entidades administrativas son sujetas a los principios del procedimiento administrativo. Aquí viene esto, ¿no? Es cierto que hay reglamentos, múltiples reglamentos, y hoy día si buscan pueden hacer todas las preguntas relacionadas a la norma de carácter reglamentario. Pero cualquier sanción que se aplique en el ámbito administrativo por estos hechos se debe sujetar o debe observar los principios del procedimiento administrativo sancionador. A ver, vamos a entrar un poco ya en tema. El Corte Suprema
sentencia expediente 8697, octubre 99, ya indica que en primer lugar es válido concebir que el poder punitivo del Estado se manifiesta a través de dos potestades sancionadoras, la penal y la administrativa, pues en ella subyace un elemento común consistente en el mandato imperativo de la ley que recae sobre cierta conducta del sujeto que lo infringe en búsqueda de la sana convivencia social que resulta siendo la aspiración última del Estado. Entonces tenemos aquí de que ya se está reconociendo de que la potestad sancionadora del Estado tiene dos niveles, penal y administrativo. Las mismas garantías que van al proceso penal también concurren al procedimiento administrativo sancionador, aunque parezca curioso. Dentro de la ley ya específica, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, el artículo 230, que habla sobre los principios de la potestad sancionadora, establece 10 principios. Ahí tenemos 10 principios, sin perjuicio de los 16 principios del procedimiento administrativo que están contemplados en el artículo 4 del título preliminar. Entonces tenemos que, para sancionar, nosotros no vamos a centrarnos en las normas de carácter reglamentario, sino viendo que cada etapa del proceso respete y se ciña a estos 10 principios. 10 principios específicos de la potestad sancionadora que se van a aplicar sin perjuicio de los 16 principios iniciales que están en la ley y que consta del título cuarto, del título preliminar, artículo 4. Entonces, 16 principios generales más 10 principios específicos de la potestad sancionadora. Nosotros esta noche vamos a hablar de uno de ellos, ¿no? Del principio de tipicidad. Este modelo, este cuadro lineal que ven ustedes aquí, ¿no? Estos hechos en forma lineal, viene en primer lugar cuando se observa un hecho que es contrario a las normas. Tenemos entonces una autoridad que va a realizar una denuncia, tenemos el derecho de defensa, la decisión que va a ser en este caso de un juez, y finalmente, si no estamos de acuerdo con esa decisión, podemos interponer un recurso. Este esquema que tenemos aquí podría corresponder a un proceso penal, porque si vamos con un fiscal, va a denunciar un hecho supuestamente ilícito, una conducta ilícita típica. En un juicio vamos a ejercer nuestro derecho a la defensa. Un juez, mediante una sentencia, va a determinar si somos culpables o inocentes. Y finalmente, si no estamos de acuerdo con esa decisión, podemos interponer un recurso que llama la apelación. Este esquema que ven acá lineal corresponde al proceso penal, pero también se aplica al procedimiento administrativo sancionador. En el procedimiento sancionador vamos a tener que un policía asignado al control de tránsito, y ojo, solamente el policía asignado al control de tránsito, no otro policía más, que no lo reconoce la norma, va a denunciar un hecho con el levantamiento de una papeleta de infracción. En el caso del transporte lo va a hacer un inspector, puede ser un inspector municipal o puede ser un inspector de la SUTRAN, ¿no? Pero el documento que ellos levantan se llama denuncia. Entonces no hay sanción por parte de la policía. Muchas personas dicen esto, el policía ha multado. El policía no multa, porque entendiendo que la multa es la sanción, la multa recién va a llegar en esta etapa de decisión. O sea, la multa no nace con la papeleta. Hay personas que piensan que las papeletas son multas. No, las papeletas no son multas. Las papeletas son documentos que utiliza la autoridad para denunciar un hecho, y previo al procedimiento sancionador, la autoridad municipal va a determinar si es que se le va a sancionar o no. Y ahí es donde va. ¿Y la sanción cuál va a ser? La sanción va a ser la multa. Hay personas que dicen, por ejemplo, también que las papeletas tienen descuento. Bueno, las papeletas no tienen descuento porque no tienen valor económico, simplemente son un papel. ¿Qué es lo que tiene descuento? El reconocimiento voluntario de una infracción. Se acoge a un descuento. Otros dicen que, por ejemplo, las papeletas prescriben. Las papeletas no prescriben. Las denuncias no prescriben. Ahora, la acción sobre esa, o mejor dicho, el inicio de un procedimiento sancionador, la determinación de una sanción, eso sí prescribe, más no la papeleta. Entonces, si usamos los términos correctamente, vamos a entender un poco mejor este tema. Las papeletas de infracción entonces son documentos de denuncia. Una vez que, otro de los criterios equivocados, que las papeletas se impugnan. Las papeletas de infracción y las actas de control son actos inimpugnables. ¿Y por qué inimpugnables? Porque no causan estado, simplemente lo único que se está haciendo es denunciar. Es algo así como decir, bueno, el fiscal te ha denunciado y usted dice apele. Espérate, pero si la apelación viene con la sentencia, eso es al final. No, pero me voy adelantando. No, tiene que concurrir todo el procedimiento y al final, si la decisión considera de que no es la correcta, entonces ahí vas a interponer un recurso.
Entonces, las papeletas de infracción, lo que entendemos también, son totalmente inimpugnables. ¿Qué es lo que se puede oponer ante una papeleta de infracción? Un descargo. Ante un cargo hay un descargo. El descargo lo hace el ciudadano, no necesita firma abogado, y es simplemente la oposición que hago con respecto a la imputación que se me hace. La municipalidad, mediante resolución, va a emitir entonces recién un acto administrativo. O sea, acá antes de ello no tenemos un acto administrativo. Aquí tenemos una inspección simplemente, una supervisión, el levantamiento de un acta, un descargo, le pedimos su descargo al administrado, y luego la municipalidad va a emitir una resolución. Recién tenemos un acto administrativo, y ahora que tenemos un acto administrativo, sí podemos interponer un recurso que nos permite, en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General, que puede ser reconsideración o puede ser apelación. Entonces, si entendemos este esquema, por ejemplo, vamos a ver que entre la denuncia y el hecho de la sanción, vamos a tener nosotros el derecho de defensa. Se cumple un principio también constitucional que está en el reglamento de tránsito, que dice que nadie puede ser sancionado sin darle el derecho de defensa. Tenemos el derecho de defensa, tenemos la motivación de las resoluciones, porque esa resolución tiene que estar motivada. Sí, señores, para una papeleta de infracción tenemos que tener una resolución motivada. Tenemos el derecho a la doble instancia, si ustedes ven ahí también. O sea, hay muchos derechos que están implícitos en este esquema que nosotros hemos puesto para graficar mejor nuestro tema. Y vamos a entrar directamente ya al principio de tipicidad. Y el principio de tipicidad, ¿por qué? Artículo 2 de la Constitución Política, literal D, dice: nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Eso quiere decir de que yo no puedo ser castigado por un hecho de que no está expresa, y vean los dos términos que llegué aquí, dice que esté previamente de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Entonces, ¿qué deber tiene en este caso la administración cuando hace sus reglamentos? Hacer una exhaustiva descripción del tipo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros entre el catálogo de ilícitos penales, o sea, los delitos, y las infracciones administrativas? De que no tenemos nosotros, por ejemplo, una ley que diga que está prohibido matar, que está prohibido robar, que está prohibido estafar. Pero sí tenemos nosotros derechos o principios reconocidos por la Constitución. Bienes jurídicos protegidos que al ser lesionados se convierten en un delito. En el ámbito administrativo no tenemos eso. En el ámbito administrativo necesitamos un reglamento, y ese reglamento o esas disposiciones del reglamento tienen que ser convertidas en tipo, como vamos a ver a continuación. Entonces, miren que en el ámbito administrativo, para yo tener de manera expresa e inequívoca, quiere decir que con solo saber leer tengo que entenderlo. Nada más. Hay una infracción de tránsito, si revisan usted el reglamento, que dice: por circular en forma desordenada o haciendo maniobras temerarias. ¿Qué podría entrar ahí? Podría entrar cualquier cosa. Podría entrar cualquier cosa. Entonces, la Constitución inicia diciendo: no puedo ser ni procesado ni condenado por alta omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente, ¿no?, calificada en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Claro, después de cometido el hecho no pueden recién crear o decirme cuál va a ser la sanción que me van a aplicar por haber cometido ese acto. Tiene que estar escrito previamente. El principio de tipicidad en la ley 27.444, en el artículo 230, numeral 4, está descrito de la siguiente manera: solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente, aquí está recogiendo ese principio constitucional, en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva ni analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas, determinadas sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. Aquí tenemos varios elementos. Si podemos... Si tenemos... No, yo no manejo la tele, te hablar por el ventilador. Creo que se hace necesario. Sí, puede estar amable. Ya estaba ya un paso de cada uno. Aquí hay varios elementos. Vamos a identificar varios elementos en la descripción del principio de tipicidad. ¿Sí? Muy breve.
En primer lugar, vamos a encontrar la reserva de ley. ¿Quién puede sancionar administrativamente? Solo aquellos a los cuales se le haya conferido esa atribución por norma con rango de ley. Nadie más puede hacerlo. Tenemos también la exhaustividad. Dice, prevista expresamente, exhaustividad, reserva de ley. Tenemos también la colaboración reglamentaria. ¿En qué consiste la colaboración reglamentaria? Aquí tenemos dos formas de colaboración reglamentaria. Ok, yo tengo que hacerlo con norma de rango de ley, pero algunos mecanismos de aplicación de la norma sí las puedo hacer por vía reglamentaria. Es decir, voy a crear el tipo por norma por rango de ley, pero por una vía inferior de carácter reglamentario puedo hacer su desarrollo, descripción, variantes y otros. Y la segunda forma de colaboración reglamentaria va a ser aquellas en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria, como ha sucedido con nuestras infracciones de tránsito. Les cuento que las infracciones de tránsito no están en norma con rango de ley. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes, autores, de que hay la reserva de ley? ¿Por qué la reserva de ley? ¿Por qué tiene que ser en una norma con rango de ley para otorgar esta potestad sancionada o que se tipifiquen estas infracciones? Bueno, aquí sí vamos a entrar al sistema democrático de la representación. Solo aquellas personas que formen parte de la representación nacional, es decir, que hayan sido elegidos por el voto de los ciudadanos, pueden determinar las conductas con las que se nos va a sancionar. Por eso es que hay la reserva con rango de ley. Claro, reserva con norma con rango de ley. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener, en este caso, pues al Congreso, con norma con rango de ley o sus normas equivalentes. Y en el lado de la municipalidad también, porque si bien es cierto va a ser un funcionario quien va a proponer el reglamento, en este caso el gerente de transporte, pero va a ser finalmente el consejo el que lo apruebe o lo desapruebe o lo modifique. Entonces, para tener o para poder determinar con qué conducta van a sancionar a un ciudadano, necesitamos que sean o lo realicen o lo hagan aquellas personas que han sido elegidas por el voto de los ciudadanos y que forman parte de la representación nacional. Por eso es que la reserva por rango de ley. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en el mismo artículo se da un disparo al pie al final, ¿no? Dice, salvo cuando la ley permite hacerlo por norma reglamentaria. O sea, dice, solamente con rango de ley, pero también lo podemos hacer en forma reglamentaria. Nosotros decimos, decide, ¿es por rango de ley o norma reglamentaria? Porque en principio es muy lógico, ¿no? Oiga, yo quiero que solamente aquellos que forman parte, aquellas personas que han sido elegidas por voto, sean aquellas que decidan por qué se le va a sancionar a un ciudadano. Bueno, y luego tenemos la exhaustividad, tenemos la prohibición de la analogía y otros elementos más. Si vamos a verlo como un cuadro, los presupuestos para el principio de tipicidad los teníamos graficados ahí. En primer lugar tenemos la reserva de ley, exhaustividad suficiente en la descripción del tipo, la prohibición del uso de la analogía y la interpretación extensiva, y el cuarto elemento, la colaboración reglamentaria. Vamos a desarrollar parte de ellos. Ya hemos dicho que la reserva con rango de ley, lo que queremos es que solamente aquellas personas que han sido elegidas por voto popular sean aquellas que decidan qué es infracción y qué no es. Dice que se busca que tal función no la realice la administración a través de normas reglamentarias. Claro, porque si no, imagínense qué valor encontraríamos que un funcionario contratado por un entidad del Estado sea el que determine qué cosa es lo que pueden hacer ciudadanos y qué cosa es lo que no pueden hacer. No tiene esa facultad. Y finalmente dice de excepción que la propia ley habilite a la administración a tipificar ilícitos por vía de reglamentos. Aquí en el Perú les cuento que las infracciones de tránsito que tenemos se encuentran en un reglamento, no en una ley. Están en un reglamento. ¿Quién lo ha hecho? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, vía decreto supremo, ha creado las infracciones de tránsito. Vamos a analizar por qué, cuál sería la razón por la cual el Congreso podría dar por medio de una ley la facultad al Ministerio de Transporte para que lo haga por vía reglamentos. Algunas personas lo justifican así, dicen, no, porque son normas de especialidad. Bueno, porque van a variar permanentemente y tendríamos que estar teniendo una ley cada cierto tiempo. Bueno, pero las dos cosas, ninguna de las dos cosas es verdad. En primer lugar tenemos vía de especialidad. A ver, si tenemos una norma que dice que si pasamos la luz roja del semáforo es una infracción, preguntamos, ¿esa norma ha cambiado desde el momento que han aparecido los semáforos? Sigue siendo la misma y no va a cambiar. O sea, no va a haber una norma que diga pasar media luz o pasar
cuando esté no, va a ser siempre la misma. Es decir, esa conducta reprochable o ese ilícito administrativo siempre va a ser el mismo. Entonces no se entiende por qué pasa a la vía reglamentaria y no lo ha hecho la representación nacional. No va a variar y tampoco es un campo de especialidad. Exhaustividad, tipificación, según Morón Urbina, que es un referente de derecho administrativo, dice la norma debe describir específica y taxativamente todos los elementos de la conducta sancionable. Y ya sabemos que en lo fáctico, los hechos que nosotros vemos tienen que coincidir exactamente con todos los elementos que se han tipificado. Aún más profundo, dice, las leyes no pueden describir las infracciones mediante fórmulas vagas o genéricas, sin convertir sin más en infracción cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico. Por el contrario, deben precisar y delimitar con la mayor exactitud posible la conducta que constituye infracción y determinar también dentro de los márgenes relativamente estrechos la sanción correspondiente. Tenemos más. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia 2192 del expediente 2192-2004, ya se pronunció al respecto y dice que el principio de tipicidad no es una cuestión de abogados. Dice así, el subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye unas manifestaciones concernientes al principio de legalidad respecto a los límites que se imponen al legislador penal administrativo, a efecto que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. Entonces ya no es cuestión de abogados de interpretar, porque no se deben interpretar las infracciones. Dice que tiene que estar descrito de tal forma que una persona de formación básica, ¿sí? Dice formación básica, o sea, sepa leer y escribir, ¿no? Ya debe entender lo que el legislador ha precisado como conducta punible o sancionable. ¿Qué es lo que se busca por medio de esa exhaustividad de la tipificación? En primer lugar, que la administración, el administrado conozca y esté informado de la ilicitud o no de su conducta, o sea, saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. La administración no tiene una amplia discrecionalidad para determinar lo que es ilícito o no, lo que genera arbitrariedades. O sea, en cualquier día no se me va a ocurrir hacer una nueva cambiando las normas de pronto. La prohibición de la analogía, empezamos con la interpretación extensiva y luego la analogía. La interpretación extensiva, o el principio de interpretación extensiva, dice: se trata de extender el alcance de la norma a supuestos que no han sido considerados expresamente en ellas, porque se considera que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma aplicar tales supuestos. Es decir, la idea del legislador era ponerlo. El espíritu de esta norma está orientado hacia ello, pero no lo puso expresamente. Entonces voy a hacer una interpretación extendiendo la tipificación hacia aquello que el legislador quiso decir y no dijo. Esa interpretación extensiva está proscrita, está prohibida dentro de los tipos, en este caso el principio de tipicidad de las normas o las infracciones administrativas. Y luego tenemos la analogía. La analogía es la aplicación de una norma a un hecho concreto no regulado en él, ni por su texto ni en su espíritu. Acá ya no hay ninguno de los dos. En el primero decían, sí, pero si lo lees en conjunto, hay la voluntad del legislador que así sea. Sí, pero no lo escribió. Por lo tanto, si lo haces, estás haciendo interpretación extensiva. Y el segundo caso de la analogía es, no hay ninguno de los dos. O sea, ni siquiera hay ni el espíritu ni el texto, sino que simplemente dices, esto se parece, por lo tanto lo voy a jalar hacia este terreno. Ambos métodos están prohibidos dentro del tipo en el procedimiento administrativo. Y finalmente tenemos la colaboración reglamentaria. Se admite la colaboración de disposiciones reglamentarias para la tipificación de ilícitos en lo que se refiere a identificación, especificación, graduación de infracciones y sanciones, sin que ello constituya nuevas conductas. Esto es muy interesante. Vas a graduar, vas a decir, por ejemplo, cuál es la medida preventiva, cómo se puede pagar, cuál es el procedimiento, pero por medio de esa colaboración reglamentaria no vas a constituir o no vas a crear nuevas conductas sancionables. Hasta ahí diríamos que excelente, que bien, que tal protección. Pero a diferencia de la tipificación del ámbito penal, la vía administrativa respecto al principio de tipicidad es compatible con las posibilidades que se habiliten a través de disposiciones reglamentarias de desarrollo, se gradúen aquellas disposiciones dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones sin que constituya conductas nuevas. En lo penal eso no se permite.
pero en el administrativo sí se permite. Le llaman normas de desarrollo de la infracción. Sí se puede hacer vía reglamentaria, pero finalmente la colaboración reglamentaria va a tener también sus variantes. Según Miento, dice que los ilícitos administrativos, a diferencia de los penales, no son autónomos, sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o prohibición cuya inobservancia e incumplimiento constituye la comisión de infracción. Esto es muy interesante, miren. Para yo tener una infracción, primero requiere un reglamento que ha dispuesto que tengo que hacer algo. Les explico. Los conductores deberán detener el vehículo ante la aparición de la luz roja. Lo he reglamentado. Luego lo convierto en tipo, por cruzar la intersección estando el semáforo con luz roja. Entonces, para que exista esta infracción, primero tiene que haber la reglamentación. Si ustedes revisan las infracciones de tránsito y de muchas ordenanzas de transporte, vamos a tener infracciones que no van a tener reglamentación. O sea, no van a tener la disposición reglamentaria expresa que se hubiera vulnerado. Por lo tanto, no se puede crear, en este caso el tipo, o no se puede crear la infracción. Vamos a poner algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí se me ocurre en esto de esta tipificación indirecta. En Lima pasa mucho este problema de los colectivos, los autos colectivos, ¿no? Los que hacen colectivos. En Lima no existe reglamentación de colectivos. Entonces el legislador, en este caso la municipalidad, se le ocurrió establecer una infracción con este tipo, así lo ha descrito. Dice, por prestar servicios en autos en una modalidad no regulada en el presente reglamento. Y uno se pone a pensar y dice, ¿qué me estás prohibiendo? Que no hagas otra cosa diferente a lo que mando acá. ¿Pero qué cosa expresamente? Porque se imaginan ustedes, podría hacer cualquier cosa. Podría ser sancionado por cualquier cosa. Si lo estás haciendo una modalidad, yo no estoy regulando. O sea, todo lo que tú no regules. Pero hay otras normas que regulan eso. Sí, pero yo de acá me proyecto hacia todo ese universo. Eso no se puede hacer. Pero vamos a ver que tenemos muchas, en el campo administrativo va a tener muchas infracciones de ese tipo. Me llamaba la atención, en una provincia habían hecho una ordenanza para mototaxis y había una infracción que decía así: por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 34, 28, 69 y 134G de la ordenanza 324. ¿Ustedes se imaginan un mototaxista que le levantan esa infracción y se queda con su acta en la mano y dice, ¿qué hice? Ahí está, pues es claro, no incumpliste el artículo 34, 68, 134G. O sea, yo no sé verdaderamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal, pero así, en el reglamento de aguas, en el departamento de ICA, hacen su reglamento del uso de aguas y al final, administrativo obviamente, y al final colocan varias infracciones tipificadas, codificadas, muy bonito, y al final dice, y cualquier otra inobservancia o incumplimiento a lo dispuesto en esta ordenanza. No sé ni siquiera qué me están prohibiendo. Y me dicen una especie de, aquí está todo. Entonces ahí se me preguntó a los que hicieron la ordenanza y dijeron, ¿por qué no pusiste solamente esa infracción nada más y te ahorrabas un montón de papel? Entonces, ¿qué manda el tribunal? Tiene que estar expresamente indicado. ¿Qué nos manda con respecto a la tipificación? Tiene que haber una reglamentación y esta reglamentación tiene que tomarse el trabajito de convertirlo en infracción. Nieto dice entonces que hay tipificación indirecta y la tipificación indirecta la vamos a encontrar en dos formas. Tipificación remisiva expresa. Dice cuando la ley en cumplimiento de la tipificación legal enumera taxativamente las infracciones expresando su remisión a los preceptos en las que aparece. Así el ilícito típico está constituido por dos normas, la que mando prohíbe y la que advierte que el incumplimiento es una infracción. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el tránsito dice, por conducir un vehículo con neumáticos cuya banda de rodura supere el límite de profundidad establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Ok? Me está permitiendo otra norma y en esa norma está la especificación. Pero dígame, como conductor, ¿usted sabía en qué momento está incurriendo esa infracción? Un tanto difícil, ¿no? Si es que no lo ponen expresamente en el título. Tipificación indirecta e implícita. Ocurre en casos en que la revisión de una norma tipificadora no sea de manera expresa, sino de manera implícita, cuando, por ejemplo, existe una norma que establezca supuestos de hechos prohibidos, pero que no se establezca una norma tipificante. La ley no podría permitir que el incumplimiento de sus mandatos y prohibiciones resulte impune.
Este supuesto no resulta gravoso al administrado, ya que cualquiera podría suponer que el incumplimiento de la prohibición general lleva aparejada una sanción. Ahí discrepamos con Nieto, porque no, si el principio constitucional dice que tiene que estar expresamente indicado, Nieto dice algo así como que si lo tienes en el reglamento, una disposición que no está contenida en un tipo de una infracción, no por el hecho de que no esté contenido en un tipo no te puedo sancionar. Ahora, no te estoy creando perjuicio, porque tú sabías que este incumplimiento iba a ser sancionado. Bueno, en nuestro sistema de infracciones de tránsito esto no funciona y vamos a ver a continuación por qué. ¿Cómo nacen las infracciones de tránsito? ¿Cómo nacen? No vamos a hablar de los años de 1941, el Reglamento General de Tránsito, sino vamos en una época más moderna, ¿no? El año 87, el Decreto Legislativo 420, llamado Código de Tránsito y Seguridad Vial. Este año 87, saben ustedes, era presidente Ana García, alcalde de Lima, Jorge del Castillo. Cuando se da este Decreto Legislativo 420, y acá tenemos algo que celebrar, es la primera norma con rango de ley que se preocupa por la seguridad vial en el Perú. La primera norma con rango de ley, que después fue derogada, después vamos a ver por qué. En este decreto legislativo, el artículo 186 decía: son infracciones de tránsito, acciones o omisiones a las disposiciones sobre tránsito establecidas en el presente código y sus reglamentos. Norma con rango de ley: las infracciones de tránsito, de acuerdo con el hecho que las origina, se clasifican en muy graves, graves, intermedias, regulares y leves. Hoy día tenemos simplemente muy graves, graves y leves, nada más, no tenemos más. En este código de tránsito se decían hasta 5 divisiones. Ahora, esto era mejor, ¿sí? Porque decía, bueno, muy grave y grave teníamos determinadas conductas y además podían ser consideradas intermedias, regulares y leves. O sea, podría haber ese manejo. Hoy día solamente hay 3, muy grave, grave y leve. Ahora, ¿de qué dependerá de que se determine que una infracción es muy grave, grave, regular, intermedio o leve? Dice que las infracciones son infracciones estadísticas. ¿Cómo debe nacer una infracción para poner su gravedad? No por el hecho, porque en el reglamento vamos a decir los conductores no deberán hacer aquello. Pero ¿cómo la calificamos para su gravedad? Bueno, aquí hay un trabajo estadístico que no se hace. ¿Cuál es? El año pasado hemos tenido que la causa número 1 de muerte es la velocidad. Significa que esa es la infracción más grave que hay. Luego tendremos la luz roja y así sucesivamente. ¿Cuáles van a ser las que son consideradas leves? Aquellas que estadísticamente son las que tienen menor incidencia o son aquellas que causan menor daño o perjuicio. Entonces tenemos esa valoración. En el año 87 teníamos 5 escalas para calificar las infracciones. Hoy día solamente tenemos 3. ¿Qué pasó luego? El mismo Código de Tránsito tenía una clasificación de infracciones de la siguiente manera: de la conducción, de la señalización, de la seguridad, velocidad, estacionamiento y documentación. O sea, cada código que tenía un conjunto de infracciones. Por ejemplo, había la A1, A2, A3, en las cuales eran relacionadas a la conducción de vehículos, incumplimiento de las señales de tránsito, inobservancia en las normas de seguridad, inobservancia en los límites de velocidad, los problemas de estacionamiento y finalmente documentación, licencia, tarjeta, SOA, revisión técnica y otros. Esta era la clasificación que tenían. Los reglamentos indicaban solo podrán calificar infracciones de tránsito por incumplimiento de las disposiciones como intermedias, regulares y leves. ¿Qué hacía entonces esta ley, cumpliendo los principios que hemos visto? Se reservaba para sí el determinar las infracciones muy graves y graves. Decía, esto es monolítico, esto nadie me lo mueve. Las intermedias, regulares y leves sí por vía reglamentaria. Se pueden dar grados de desarrollo, especificación, lo que ustedes quieran. Pero muy graves y graves son más. Bueno, era un buen sistema, pero sucedió que más adelante, en el año 94, mediante ley 26.322, se derogó, porque lo hicieron en el artículo 3, derogó el artículo 186 que hemos visto hace un rato. Derogó y dijo, se deroga el artículo 186, el 225 del Código de Tránsito, el Decreto Legislativo 420, así como las disposiciones que supongan. Artículo 2, dio 15 días de plazo para que a partir de ese momento el Ejecutivo, mediante decreto supremo, fijara las infracciones de tránsito y determinara las sanciones correspondientes. Es decir, se acabó la colaboración reglamentaria, ahora voy a determinar que el Ejecutivo, mediante reglamento, tipifique las infracciones. Entonces tuvimos, si se dan cuenta, desde el 26 de mayo del año 94, tuvimos 15 días de oscuridad. ¿Por qué? No teníamos infracciones en el Perú.
O sea, los conductores circulaban como querían, se metían en contra, se pasaban la luz roja, excedían los límites de velocidad, se estacionaban donde le daba la gana, no respetaban las señales. Algunos dirán, doctor, hasta ahora hacen eso. Bueno, pero en ese entonces esa conducta no era punible ni sancionable. ¿Por qué? Porque nos quedamos con 15 días y un poco más sin infracciones de tránsito. 26322, año 94, ya sabemos quién deroga, ¿no?, las infracciones y las manda a una norma de rango reglamentario. El 16 de junio se demoraron un poquito más de los 15 días, pero dijeron, no, eran 15 días hábiles, ya. Se aprobó mediante Decreto Supremo 01794 el reglamento de infracciones y sanciones de tránsito. O sea, un reglamento específico, Decreto Supremo, donde estaban contenidas las infracciones de tránsito. Se derogaban las demás disposiciones y el artículo primero no nos daba la definición de lo que era una infracción, sino simplemente decía, las infracciones al tránsito son las tipificadas en el presente reglamento. Resulta que por medio de la Ley 27181, 9 de octubre del 99, el artículo 23 del contenido de los reglamentos nacionales disponía que el Reglamento Nacional de Tránsito, además de las normas que debía describir, debía contener, dice, las infracciones y sanciones y el registro de sanciones al tránsito. Cambiaron de opinión. Ya, no va a haber un reglamento específico de infracciones y sanciones, sino vamos a crear, dentro del Reglamento Nacional de Tránsito, vamos a colocar las infracciones y sanciones. Esta norma del año 99, y también dieron un plazo, dijeron, el Código de Tránsito se mantiene vigente, dice, hasta que se emitan los nuevos reglamentos, hasta que entren en vigencia las correspondientes reglamentos nacionales. Y como disposición final dijeron, el Poder Ejecutivo un plazo no mayor de 180 días, sí, ahí estamos hablando, no estamos hablando de días hábiles, sino días calendarios, 6 meses, contados a partir de vigencia de la presente ley, 9 de octubre del 99, aprobará mediante decreto supremo los reglamentos nacionales. En este caso, el reglamento de tránsito esperado. Resulta de que esto fue en el año 99, dieron un plazo de 6 meses y recién, en el año 2001, o sea, se pasaron un poquito más de los 6 meses, mediante decreto supremo 033, se aprueba el Reglamento Nacional de Tránsito, que es donde ahora están contenidas las infracciones de tránsito. Artículo segundo, derogar el Código de Tránsito aprobado por Decreto Legislativo 420, el Reglamento de Infracciones aprobado por Decreto Supremo 17 y sus normas complementarias. Aquí hay algo que llama la atención, ¿no? Miren, un decreto supremo que deroga un decreto legislativo. Pero no es en estricto de que lo esté derogando. Recuerdan que la Ley 27181 había indicado que la vigencia del Código de Tránsito se mantenía hasta que se apruebe el Reglamento Nacional. Entonces lo único que está haciendo acá, en cumplimiento de la disposición final de la Ley 27181, se deroga. Claro que no la menciona, ¿no? Acá es un atrevimiento de parte del Ministro de Transportes, porque antes MTC dice derogar el Código de Tránsito y Seguridad aprobado por el Decreto Legislativo 420. Bueno, a partir de esa fecha en el Reglamento de Tránsito tenemos las infracciones de tránsito por vía reglamentaria. Y aquí tenemos el primer concepto de lo que es infracción de tránsito. Dice, se considera infracción de tránsito a la acción o omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente reglamento. Este es un tipo de tipificación remisiva muy abierta, porque dice, todo aquello que es acción o omisión que contravenga lo dispuesto en el reglamento es infracción, sin necesidad de tipificación. Entonces podía ser cualquier cosa que estuviera en el reglamento. Es recién en el año 2009 que mediante el Decreto Supremo 016, texto único ordenado, Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito, se dispone, o mejor dicho, ya tenemos una definición más completa. ¿Qué es hoy día una infracción de tránsito? Dice, la infracción de tránsito se considera la acción o omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el reglamento, debidamente tipificada en los cuadros de tipificación, sanciones y medidas preventivas. Esto quiere decir de que lo que está tipificado es infracción, lo que no está tipificado no lo es. Aquí hay un problema con los seguros, les cuento. Los seguros tienen una cláusula de exclusión en la cual dice, yo no te voy a coberturar si tú has cometido una infracción muy grave. ¿Sí? Si has cometido infracción grave o muy grave, yo no te coberturo. Entonces, cuando van a la comisaría y ya sucedió el accidente, el policía que elabora el documento, la investigación, va a concluir lo siguiente. Y dice,
El conductor de esta unidad se encuentra incurso dentro de los alcances del artículo 59b del Reglamento de Tránsito. A ver, estar incurso dentro de los alcances 59 que dice los conductores deben conducir con prudencia y precaución. ¿Podría considerarse infracción? Definitivamente no. ¿Qué se considera infracción? Aquello que está tipificado y codificado en el cuadro de infracciones. Es decir, para que el seguro no cubra, ¿no?, el pago por un daño causado, y dicen que una de las cláusulas de exclusión es que haya cometido una infracción muy grave o grave, tiene que estar especificada la infracción con el código respectivo de acuerdo al cuadro de tipificación, porque si no se especifica, no entra en la cláusula de exclusión del seguro. Y esto se hace diariamente en todo el Perú. Entendemos entonces que si está tipificado, ¿cómo se construye un tipo de infracción? Es bien sencillo, ¿eh? Nosotros vamos a aprender a hacer un tipo de infracción. Por ejemplo, tenemos el artículo 38 del reglamento que dice obedece los dispositivos de regulación de tránsito. Esa es la subvía. El contenido del artículo dice lo siguiente: los conductores y los peatones están obligados a obedecer los dispositivos de regulación de tránsito. ¿Cómo se construye el tipo? Bien fácil, miren. Infracción G57, que la pueden encontrar ustedes en el reglamento de tránsito, dice no respetar las señales que rigen el tránsito. Entonces tenemos todo el mensaje, todo el circuito listo. Dice así: obediencia a los dispositivos de regulación de tránsito. Los conductores están obligados a obedecer los dispositivos reguladores de tránsito. Esa señal que ven allá, ¿qué significa? Pare. Si yo veo esa señal, tengo que parar. Si yo viendo esa señal no paro y continúo, yo estoy contraviniendo lo que dice, lo que dispone este artículo, ¿no es cierto? Pero no sería infracción si no se encuentra debidamente tipificado como dice abajo. ¿Cuál es la acción reprochable? No respetar las señales que rigen el tránsito. Pero no dice no respetar porque la ensucio, la golpeo, sino no respetar porque no cumplo la orden o la disposición que me da. Entonces ahí tenemos bien fácil, es construir un tipo, ¿no? Y así igual en las ordenanzas, disponemos, todas las unidades del servicio de transporte deben contar con una autorización. ¿Cómo lo convertimos en tipo? Por no contar con la autorización respectiva. Ya está, ya sabemos elaborar tipos, pero vamos a encontrar algunos problemas en el tipo. Artículo 89 del reglamento dice prohibición de conducir en estado de cansancio o somnolencia. El conductor debe abstenerse de conducir si muestra cansancio o si ha estado tomando medicamentos que puedan causar efectos secundarios inclusive al sueño. ¿Podemos convertir eso en infracción? Difícil, ¿no? ¿Y por qué difícil? Porque ¿cómo constataríamos ese hecho? ¿Cómo podríamos hacerlo? No habría forma. Entonces, vamos a tener que para este artículo 89 no tenemos un tipo, porque no hay forma de hacer luego la fiscalización y el control. Gobierno del volante. A ver, vamos a construir un tipo nosotros ahora. El conductor debe conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando es necesario realizar los cambios de velocidad o accionar otros comandos. Muy bien, ¿cómo elaboraríamos el tipo? Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Vamos a convertirlo en negativo. Por conducir sin tener ambas manos sobre el volante de dirección y hacer la excepción, excepto cuando sea para accionar los mandos del vehículo. ¿Sí? Construimos el tipo, es muy sencillo. Pero miren cómo está tipificado en nuestro cuadro de infracciones. G18. Gracias. G18 dice: conducir un vehículo haciendo uso del teléfono celular, radio portátil o similar, o cualquier otro objeto que impida tener ambas manos sobre el volante de dirección. La pregunta que nos haríamos es: ¿ese tipo concurre al artículo con el cual se ha reglamentado la acción? Pues claro que no. Vamos a poner algunos casos. Imagínense que yo estoy conduciendo un vehículo con el brazo en la puerta del vehículo y una mano al timón. ¿Estaría yo cometiendo la infracción? Quizás estaría contraviniendo lo que dice la norma, ¿cierto? Pero ¿estaría cometiendo la infracción de acuerdo al tipo? ¿Estaría cometiendo la infracción? No. Miren lo que dice el tipo: conducir un vehículo haciendo uso del teléfono. No tengo ningún teléfono, radio portátil, no tengo nada. O cualquier objeto, no tengo ningún objeto en las manos. Simplemente he sacado una mano al volante. O por ejemplo, algunos conductores, bueno, no sé, que tienen un mal hábito de conducción, que siempre están con la mano en la palanca, no sé si han visto. No la sueltan y están tomando el volante todo el tiempo. Bien, ahí podrían entrar en ese tipo. Podría entrar. Entonces, ¿qué ha pasado?
¿Era necesaria la mención de teléfono celular, radio portátil o similar? Porque lo que entiende cualquier persona con formación básica es que esta infracción sanciona el uso del celular mientras estamos manejando. Pero eso no es así, porque el artículo respectivo dice que ¿qué cosa es lo que quiere el legislador? El legislador quiere que cuando yo maneje tenga ambas manos sobre el volante. Eso es lo que quiere. Ahora, ¿por qué es necesario que tenga ambas manos sobre el volante? Pues porque cuando yo tengo una emergencia y tenga que hacer un giro, voy a tener que hacer los relevos de mano. Y es por eso que debo tener ambas manos. Claro, no la voy a tener todo el tiempo en el volante. Va a haber momentos que la van a sacar, pero va a ser para aquellos momentos en los cuales voy a hacer otras manos. Como por ejemplo, hacer un cambio y volver nuevamente. Como por ejemplo, accionar el direccional y volver nuevamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que quería el legislador? Ten las manos al volante. ¿Qué cosa es lo que pusieron en el tipo? Se excedieron por ahí. Miren, si el tipo dice conducir haciendo uso del teléfono celular, radio portátil similar o cualquier otro objeto, ¿para qué tenían que especificar el celular, el radio y otros? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy manejando mi vehículo y voy tomando mi botella de gaseosa? ¿Estaría cometiendo una infracción? Sí, ahí dice. Un objeto que me impide tener. Lo mismo pasa con mi cigarro. Lo mismo va a pasar con, no sé, con lo que se compren ahí para comer en el camino. Lo mismo va a pasar cuando vayan acompañados y quieran tener la mano al otro lado. Aunque no lo podemos catalogar como objeto. No, pues no entra ahí, ¿no? No entra como objeto. Conducir un vehículo haciendo uso del teléfono celular o cualquier otro objeto. ¿Y qué pasa si yo simplemente voy con una mano al volante y la otra no voy sujetándolo? Miren, la voluntad legisladora era que tengan manos sobre el volante. Los que hicieron una tipificación que no concurría al espíritu de la norma. ¿Podemos hacer interpretación extensiva? No podemos hacer interpretación extensiva. Analogía, tampoco podemos hacer. Tipo desperdiciado. A ver, uso de señales audibles y visibles, artículo 99. El conductor de un vehículo de emergencia debe utilizar las señales audibles y visibles solo en los casos que vaya a tener una emergencia. Si está en una ambulancia, pues será el momento que vas a llevar a atender un caso de emergencia. Si estás en un patrullero igual, bomberos y otros. ¿Qué pasa si yo utilizo esas señales audibles o visibles cuando no voy a tener una emergencia? ¿Hay infracción al respecto? Revisen el cuadro de infracciones, no la hay. Este es mundial, dice. Artículo 255. Bocinas en equipo de descarga de comprimidos, sirenas, campanas, pitos, alarmas, otros elementos que produzcan similar. Esa es la sumilla. El artículo trata sobre lo siguiente, ¿no? Dice de que hay bocinas que están conectadas a los equipos de descarga de aire comprimido. Una compresora, que la compresora, como su nombre lo indica, va a juntar una gran cantidad de aire, lo va a comprimir, lo va a extraer, lo va a juntar y en algún momento que se acciona un mando lo va a liberar todo ese aire. Y todo ese aire va a accionar una corneta. Y esas cornetas están ubicadas en la parte alta de los camiones. Entonces, si usted hace la compresión de aire y suelta todo ese chorro de aire en la corneta, va a tener un sonido estridente, ¿no? ¿Qué va a pasar con algunos peatones, por ejemplo, cuando le lancen ese sonido? Se van a asustar, ¿no? Y a lo mejor no mueren atropellados, pero sí un infarto, ¿no? Por el sonido. Y dicen, bueno, eso no. Miren lo que dice el artículo 255. Está prohibido la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido. Ya sé que está prohibido. ¿Cuál será el tipo entonces? Por haber instalado una bocina en la descarga de aire comprimido. Miren cómo ha hecho el tipo. Hacer uso de bocina de descarga de aire comprimido en el ámbito urbano. Ergo, sí lo puedo colocar entonces, sí lo puedo instalar. Porque si lo puedo usar fuera del ámbito urbano,